Bueno, acompáñeme a lo que dice Hebreos 11:1. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él sabe recompensar a los que lo buscan. ¿Qué tal si lo dice conmigo? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Él sabe recompensar a los que lo buscan. Dios no te va a dejar sin recompensa cuando tú lo buscas. Él sabe recompensarte. La otra versión dice, Él es galardonador. Y es que cuando nos acercamos a Dios en oración, con fe, debemos esperar esa respuesta de parte de Dios. Él es un Dios que le gusta responder a nuestras peticiones. Hoy con este mensaje queremos pedirle a Dios que estire nuestra fe. Vamos y levanta sus brazos al cielo y dile, Señor, estira mi fe. Muy bien. Y si le puede decir al de al lado, estira tu fe. Así te titula nuestro mensaje de hoy, estira tu fe. La fe es el ingrediente especial que llena de poder la vida de un creyente. Un creyente sin fe no tiene poder. Su oración no será más que sonidos. Pero una persona que hace oraciones con fe puede tener la seguridad y la certeza de que va a recibir respuesta de parte de Dios. Te quiero hacer esa pregunta. ¿Tú oras con fe? A veces oramos por hábito. Ay, voy a orar. Voy a pedirle a Dios que me acompañe hoy. Pero puede ser que no tengas una expectativa de recibir respuesta de parte de Dios. No, yo voy a orar hoy porque necesito que se abra esa puerta de algo que le estoy pidiendo a Dios. El Señor quiere que ores con demanda de milagros, con demanda de respuesta. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que obra. Él es un Dios que hace. Entonces, nuestro Padre anhela que sus hijos puedan recibir esos milagros de parte de Dios. Fe es confianza y creencia en algo o en alguien. ¿Y tú en quién crees? Hay gente que tiene fe en el baloto, en la lotería. ¿Sí? Hay gente que tiene fe en el chamán, en el brujo. ¿Y tú en quién tienes fe? En Dios. El Dios todopoderoso. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Si alguien te preguntara, ¿y cómo es tu Dios? ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿Qué hace tu Dios? ¿Qué le responderías? No, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Padre de Jesucristo. ¿Cómo es tu Dios? ¿De qué tamaño es? Tú le dices, no, mi Dios es tan poderoso que creó el cielo y la tierra. Sostiene el universo con su poder. Ese es mi Dios. Por eso vale la pena que pongas la confianza en Él. No que la pongas en cosas terrenales, ni que las pongas en la lotería, ni en el baloto. Pero fe es seguridad, confianza en algo o en alguien. Y Dios anhela que nosotros tengamos fe en Él. La fe, como dice Hebreos 11:1, es confiar en Dios. Es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. ¿Cuántos se saben la versión mía? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Otra vez, volvamos a la otra versión. Hebreos 11:1. Es que me gusta esta, es muy clara. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Si ese convencimiento lo tienes en tu corazón, tú vas a activar tu fe. Yo voy dando esos pasos de fe porque yo estoy seguro de que eso viene, de que eso ya Dios lo tiene para mí. El Señor quiere esa seguridad. Entonces la fe es tener esa plena seguridad de que vamos a recibir lo que estamos esperando, estando convencidos de que Dios es poderoso para respondernos. Dios puede cumplir sus promesas. Algunos autores usan la metáfora de comparar la fe con un músculo. ¿Qué tal? Hágase así. A ver, muéstrale el músculo al de al lado. Dile, tócame aquí. El músculo. Se compara la fe con un músculo. ¿Por qué? Porque el músculo, para que pueda crecer, para que pueda estirarse, ejercitarse, necesita ser trabajado.
necesita el ejercicio, necesita el estiramiento. Entonces la fe necesita ejercicios de fe, de estiramiento, para que la fe pueda crecer. Una fe que no se ejercita será una fe que nunca crece. Y por eso dijo el Señor, ¿por qué tienen tan poca fe? Si tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, ustedes le dirían a esa montaña, muévete de aquí para allá, y la montaña se movería. Eso implicaba eliminar la duda, eliminar el doble ánimo, ¿sí? Romper cualquier incredulidad que pudiéramos tener. Pero es esa certeza y esa seguridad de que al Dios que le estamos pidiendo algo es poderoso para hacerlo. Primero, tiene el poder para hacerlo. Y segundo, quiere hacerlo. Porque nuestro Dios quiere mostrar su poder a sus hijos. Segunda de Corintios capítulo 10 dice, esperamos que según vaya creciendo la fe de ustedes, también nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente. El apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corinto y le estaba diciendo que la fe de ustedes vaya creciendo. Y cuando la fe de ustedes crece, la influencia de la iglesia, le estaba diciendo Pablo, va a crecer. Cuando tú vas y cuentas tus milagros a tu vecina el siguiente domingo te dice, invítame a tu iglesia. Cuando nuestra fe crece, cuando tú te atreves a dar esos pasos de fe, la gente va a preguntar. Esta iglesia va a crecer, la iglesia de Jesucristo. El Señor quiere que nuestra fe crezca. ¿Dios será que te necesita a ti y a mí para hacer sus milagros? Él no nos necesita. Él es todopoderoso. Él no nos pidió a nosotros que le ayudáramos a hacer el mar, ni a hacer las estrellas y a ponerle nombre. Y dice la Biblia que las llama cada una por su nombre, a las estrellas, que son infinitas. Pero Dios quiere que tú y yo participemos en el milagro porque nosotros vamos a ser testigos del poder de Dios. Entonces vamos a contarlo para que más gente pueda conocerlo. Dios anhela que nuestra fe pueda crecer. Vamos, dile al lado, estira tu fe. Ajá, vamos, extiende los brazos arriba, arriba. Ay, me desencajo. A ver, ajá. Es que hacer crecer nuestra fe significa salir de nuestra zona de comodidad, nuestra zona de confort. Cosas que nunca has hecho. Necesitas moverte para que tu fe pueda crecer. Entonces, nuestra esperanza es que a medida de que nuestra fe esté aumentando, ese músculo está creciendo. Nuestra área de influencia será ensanchada, será engrandecida. Necesitamos estirar nuestra fe. Y quiero contarles estos dos relatos bíblicos que son conocidos, pero dice que a Jesús le sorprendió la fe de estas personas. El primero lo encontramos en Mateo 15, la fe de la mujer extranjera. Mateo 15, 21. Jesús se dirigió allí a la región de Tiro y Sidón. Y una mujer cananea de aquella región se le acercó gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Y Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, dile a esta mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo, mi Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él diciendo, Señor, ayúdame. Jesús le contestó, no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselos a los perros. Ella le dijo, sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen debajo de la mesa de sus amos. Verso 28, ya está la clave. Entonces Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieres. Y desde ese mismo momento su hija quedó sana. ¿Cuántos hubieran estirado su fe como esta mujer? Venció el que era una cananea, era una extranjera, es decir, que ella no era aceptada en medio del pueblo judío. Venció eso. ¿Qué más venció? Ser tratada como un perro. ¿Cuántos de ustedes se quedan ahí después que los traten como un perro? Porque Jesús le está diciendo, mira, es que el pan es para los hijos, ¿sí? Tú no puedes venir aquí como un perro a comerte la comida de los hijos de Dios. Y la mujer le dijo, Señor, pero hasta los perros comen las migajas. Dame las migajas, que yo sé que con una migaja mi hija se sana. ¿Tenía una fe poderosa o no? Decía, es que yo estoy frente al maestro, yo no puedo perder mi oportunidad.
Y esa es la expectativa que el Señor quiere que nosotros tengamos, que cuando venimos a la iglesia, que cuando lo estamos buscando, que cuando tú te levantas a orar en la mañana, Dios sí tiene respuestas para ti. Mire, pastora, ¿y qué hago con esto? ¿Qué tal? Yo le digo, yo no te tengo la respuesta, pero vamos a orar. Dios sí te tiene la respuesta. Y tú tienes que tener esa seguridad. Dice la palabra, y el que hizo la boca no hablará. Y el que hizo el oído no escuchará. Nuestro Dios es poderoso para darnos respuesta, pero Él anhela que nuestra fe sea una fe que crece, una fe que confía. Y Jesús se maravilló de esta fe de esta mujer y también se maravilló de la fe de estos hombres. Marcos capítulo 2, verso 3 al 5. Llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta donde estaba Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Y sigue diciendo el relato que ahí mismo el hombre se paró y cargó su camilla y fue sano. Y Jesús estaba impactado de todo lo que esos hombres vencieron para llevar a su amigo hasta delante de él. ¿Cuántos de ustedes hubieran vencido esos obstáculos? A ver. O más bien lo contrario. ¿Cuántos de ustedes al ver la multitud se devuelven? No, amigo, eso no es hoy, eso será otro día. ¿Cuántos de ustedes son de los que ponen la escalera y dicen, venga, vamos a quitar ese techo? El Señor quiere que nuestra fe sea así. Una fe que vence obstáculos, que vence impedimentos, que insiste, que persiste, que es inoportuno. No, yo voy a hacerlo, yo voy a hacerlo. Yo escuchaba a una mujer contarme algo el año pasado y yo le dije, ¿y cómo lograron eso? Me estaba contando algo de un ascenso especial de alguien de su familia que le estaban pidiendo a Dios ya para el tema de pensión. Me dice, pastora, nos propusimos levantarnos a las 3 de la mañana a orar. Yo le dije, ¿verdad? Y me dijo, no se imagina los milagros que vimos. ¿Por qué? Porque hicieron algo excepcional. Se propusieron algo que los sacaba de su zona cómoda, porque estaban dispuestos a hacer algo para recibir el milagro. Y es que nosotros tenemos un Dios de milagros. Y tú tienes que tener esa expectativa cuando te acercas a Dios, de que Él quiere recompensarte cuando tú lo buscas. No hay nada imposible para Dios. La expectativa de Dios es que nuestra fe vaya creciendo. Otra vez póngame el músculo ahí, dile al de al lado, creciendo. Está creciendo el músculo de la fe. Nos vamos a ejercitar en eso. La expectativa de Dios es que vaya creciendo, que se vaya estirando, que la fe, esa fe que nosotros tenemos tiene recompensas espirituales. Y como decía Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios y que es necesario creer que Él existe y que si te acercas a Dios, Él va a galardonar esa fe. Cuando nuestra fe es estirada y es fortalecida, no solo agradamos a Dios, sino que también vamos a recibir recompensas de nuestra fe. Ese pequeño músculo de la fe se va a estirar de muchas formas. Pero hoy quiero compartirte 5 claves para que te lleves esos 5 ejercicios que vamos a hacer para que nuestra fe se estire. Otra vez, brazos arriba, a ver, diga conmigo, se va a estirar mi fe. ¿Ah? Bueno, primera clave. Cuando te acercas de continuo a Dios, exposición a la presencia de Dios, te acercas de continuo en la oración y en la palabra. Y dice la palabra en Romanos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tu fe se alimenta de la palabra de Dios. Necesitas leer Biblia. Pregúntale al lado, ¿ya estás leyendo Biblia? ¿Cuál estás leyendo este año? Pregúntale, ¿cuál Biblia estás leyendo? No, yo tengo la grande que tenía mi abuela allí, grandota. No es tan mal si la lees, ¿sí? Pero necesitas exposición a la palabra de Dios. Yo todavía recuerdo hace 25 años, cuando yo conocí al Señor, una mujer que sembró en mí, me regaló mi primera Biblia y me enseñó a leer la Biblia. No era fácil para mí. Como venía de ser tan religiosa, yo estaba acostumbrada a ir a la iglesia y que en la iglesia leyeran la liturgia, ¿sí? Casi que me la sabía, no, en esta época toca tal cosa, ¿sí? Y de ahí no pasaba, pero yo no entendía nada. Cuando empecé a leer la Biblia, primero me daba sueño.
Segundo, me parecía muy difícil. Tercero, eso me parecía porque me regalaron Reina Valera 1960. ¿Sí? Entonces me costó más. Pero hoy es maravilloso porque hoy tiene versiones actuales. Reina Valera actualizada está espectacular. 2015 te la puedes comprar y está buenísima. NTV, nueva traducción viviente, nueva versión internacional, el lenguaje para todos. Hoy hay Biblia de todos los colores y sabores. Así que no hay excusa para no leer la Biblia. Toca el de al lado y dile, ¿estás leyendo Biblia? Tu fe va a crecer cuando leas la Biblia. Y pases a otro nivel de escribir las promesas, lo que dice la palabra de Dios. Si de pronto no sabes, la iglesia tiene un devocional que lo puedes conseguir y te trae la guía. Es más, la publicamos gratis en redes. Puedes bajar la guía de lectura de la Biblia y leemos la Biblia en un año. Y eso me ayudó a mí a crecer espiritualmente. Venir a orar a la iglesia. Cuando tú te acercas de continuo a orar, a leer la Biblia, tu fe va a crecer. Tu fe se va a ensanchar. Y Jesús le dijo a los discípulos, no habéis podido velar ni una hora. ¿Cuánto es el límite? Una hora. ¿Cuántas horas? No, yo hago la oración ahí bañándome, Señor, en el nombre de Jesús, acompáñame, guárdame, amén. ¿Sí? Esa oración que tú haces de emergencia no significa que Dios no la oiga, pero no vas a crecer, no te aporta todo lo que tú necesitas. Necesitas orar con disciplina, necesitas orar con entendimiento, necesitas orar con la palabra. Señor, tu palabra dice, y yo te creo a ti en tu palabra. Necesitas meterle a tu oración lo que estás leyendo en tu palabra. Y así, en esa medida de intimidad, de relación con Dios, tu fe se va a estirar. Segunda clave, el estiramiento ocurrirá cuando tú enfrentes desafíos. Ninguno de nosotros se prestaría voluntariamente para un desafío, ¿cierto? Para una prueba. Pero cuando tú enfrentas necesidades, tú asumes el reto. Tú decides si tomas el desafío o no. Y yo recuerdo que estábamos tan apretaditos allá en la iglesia de la 57. ¿Cuántos vienen de allá? Cuando teníamos la sede en la 57. Uy, mire, poquitos. Pero ya mucha gente llegó aquí. Y hace 10 años el Señor nos movió a construir este lugar. Todos ustedes llegaron después de ver este sueño. Pero Dios nos desafió y nos metió en esta prueba de soñar con construir este lugar. Y había una necesidad. Cuando hay una necesidad, tú debes enfrentar el desafío. Y hay un hombre que me dice, pastora, tengo 3 hijos, ya no los puedo montar a todos en la moto. Tienes una necesidad de comprarte un carro, ¿o no es así? Y él puede asumir ese desafío. Señor, necesito estirar mi fe. Señor, dame más recursos, trabajar más para comprarme un carro para mi familia. Señor, mira, ya no podemos vivir en los 50 metros porque tengo 5 muchachos. Necesito una casa más grande. Tienes una necesidad. Cuando se te presente una necesidad, tienes que asumir el reto. Dios es capaz de darte la provisión, pero necesitas creer. Creer por el ensanchamiento, creer por la provisión, moverte dando los pasos de fe para que ese sueño se materialice. Entonces, nosotros estiramos nuestra fe con los desafíos o con las pruebas que enfrentamos cuando hay una necesidad. Las dificultades o los desafíos nos sacan de nuestra zona de confort, de nuestra zona tranquilitos. Mire, ahora nosotros estamos en una necesidad, ensanchar este lugar. Es duro, contar el chiste 3 veces es duro, un domingo, ¿sí? Necesitamos creer que Dios puede ensanchar este lugar. Hace 10 años Dios nos movió a construir este lugar, pero ya no es suficiente, ¡qué bendición! ¿Cierto que sí? Entonces ahora hay una necesidad y necesitamos movernos hacia ese reto, hacia ese desafío. Cuando tú enfrentas una prueba por una necesidad, no necesariamente es que Dios te quiera meter en problemas, no. Tienes una necesidad, tienes un desafío porque Dios te quiere llevar a un siguiente nivel, donde Él te quiere expandir, donde te quiere ensanchar, donde te quiere dar mayor influencia y crecimiento. Recuerde que los discípulos vinieron delante de Jesús y le dijeron, Señor, estas 5,000 personas tienen hambre. ¿Y qué les dijo Jesús? Denle ustedes de comer. Jesús los estaba desafiando.
¿Sí? Y en ese momento el discípulo le dijo, Señor, ni con el salario de muchos años podríamos darle de comer a esta gente. Y en ese momento le presentan al niño con los 5 panes y los 5 peces. Y Jesús le dijo, esto es suficiente para empezar. Y multiplicó los panes y le dio a toda la gente. Y sobraron tantas canastas. Entonces, Dios es poderoso para darnos la provisión frente al desafío o frente a la necesidad. Cuando David tuvo que enfrentar a Goliat, ahí en 1 Samuel 17, él nunca se había enfrentado a ningún guerrero, ni siquiera un guerrero del tamaño de él. Pero él, ¿se acuerdan? Él dice, es que yo maté leones, es que yo maté osos. Y así como yo tuve la experiencia, ahora voy a enfrentar a ese Goliat. Y él tuvo una necesidad y en ese momento su fe fue estirada. Diga conmigo, gloria a Dios por las necesidades. ¿Cuántos tienen una necesidad hoy? Ay, Señor, necesito pagar esas cuentas. Ay, Señor, necesito tal cosa. Señor, necesito un milagro de esto. Tienes allí un momento especial para que tu fe sea estirada. Tercera clave, cuando tienes un sueño, estiras tu fe. Un sueño es algo que Dios puso dentro de ti. El Espíritu de Dios lo puso. Y decía la palabra que el Señor, a través de su Espíritu, dará sueños y visiones. Alguien tiene un sueño. Dice, Señor, yo soñé con esa empresa. Señor, soñé con esa casa. Dios, tengo un sueño de que mis hijos estudien en tal universidad. Tengo un sueño de que mis hijos vayan al extranjero. ¿Cuál es tu sueño? Y si un día murieron tus sueños por el fracaso, por alguna quiebra, por alguna desilusión, el Señor quiere que despiertes tu sueño y que lo vuelvas a intentar, porque Él va a estar allí contigo. Algunos tuvieron una mala experiencia y probablemente por eso ocultaron sus sueños. Como les decía, el sueño de construir este lugar puso una pasión en nosotros y desató la fe de mucha gente. Yo recuerdo que nosotros dimos el paso de fe de comprar la tierra y no teníamos todo el dinero y la persona nos esperó para irlo pagando. Después era, bueno, ¿y ahora cómo construimos? No tenemos el dinero, pero recuerdo tanta gente sumándose al sueño y luego Dios, cómo nos permitió terminar de pagar todo, de organizarlo. Luego estábamos en el sueño de construir el colegio porque tampoco cabíamos allá. Y entonces ahora Dios, ¿cuál es el siguiente sueño? Pero necesitas soñar. Dios anhela bendecirte a través de esos sueños. Cuando nuestra fe se fija en un blanco, cuando tú tienes un objetivo claro, tú marchas y caminas hacia ese objetivo. ¿Cuáles son tus sueños este año? Fija tus metas. Voy a hacer este ahorro porque vamos a ir de viaje la familia. Voy a ir a hacer el ahorro porque vamos a comprar casa propia. ¿Cuál es tu sueño? Tiene que ir encaminada tu pasión, tus metas, tus objetivos hacia el logro de ese sueño. En Mateo 17, verso 19, encontramos ese momento en que Jesús les dice, les aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña como un grano de mostaza, podrían ordenarle a esa montaña que se moviera y ella se movería. Y al final dice esta frase que es maravillosa, nada sería imposible para ustedes. Qué lindo, ¿cierto? Si tuvieras esa pequeña fe. Pero esa pequeña fe, a medida que tú la ejercitas, esa pequeña fe va a crecer. Cuarta clave. Estiras la fe cuando siembras. Diga conmigo, voy a ser un sembrador. Cuando siembras semillas y sirves a otros, tu fe se ensancha. Dios nos da semillas para sembrar. Las cosas que Dios te ha dado a ti hoy en tu vida, el Señor de eso te da semillas para que puedas bendecir a otros. ¿Y qué es una semilla? Es un sueño en una formulita de cápsula ahí, ¿sí? El aporte, la ayuda, la llamada, la palabra, es una semilla, es un sacrificio que tú estás dispuesto a sembrar en la vida de otro. Y Jesús dijo, si la semilla no cae y muere, no dará fruto. Si te quedas con las semillas en la casa, no darán fruto. Pero si tu semilla se siembra, va a dar una gran cosecha. ¿Y cuáles son tus semillas? ¿Cuáles pueden ser tus semillas? Miren esos hombres misioneros que vienen ahora a la noche de milagros. Son hombres que han decidido sembrar en el reino de Dios. Son hombres usados por el Señor, ¿sí? Que tienen sus dones y talentos, pero adicional
están sembrando su dinero para venir acá, porque usted no va a pagar, nosotros no vamos a pagar por esa campaña. Ellos se ofrecen. La mayoría de estos hombres de Dios ahorran todo el año para ir y sembrar en la vida de otros. ¿No les parece maravilloso? Y dice la palabra que aquellos que siembran recogerán una gran cosecha. Vivimos bajo la ley de la siembra y la cosecha. Pero muchos de nosotros nos cuesta ser generosos. Nos cuesta desprendernos de cosas. Y mire, a veces no son ni siquiera cosas materiales. El Señor te dice, llama a fulano, ora por aquella persona. Mira, invítala a la iglesia. Son semillas que tú estás sembrando en la vida de otros. ¿Qué más? Encontramos en la Biblia el ejemplo de la viuda de Sarepta. ¿Se acuerdan? El profeta le preguntó, sí, hazme pan, tengo hambre. Y le dijo, solo me queda un poco de harina. Y ella compartió lo que tenía y el profeta le dio su milagro. Dios a menudo nos llama a ser generosos. Y Dios quiere que nosotros seamos capaces de desprendernos de las cosas que Él nos ha dado para bendecir a otros. También encontramos algo que me impacta en la Biblia y está en Éxodo. Y dice que las parteras hebreas, por cuanto temieron a Faraón y ayudaron a las mujeres del pueblo de Israel a tener sus hijos sin matarlos, ¿se acuerdan? El Faraón había dado la orden de que todos los primogénitos que nacieran los mataran. Las mujeres, las parteras dijeran, no, nació muerto. Y dice que ellas temieron a Dios. Y dice que por cuanto esas parteras temieron a Dios y protegieron los niños, dice que Dios bendijo sus propias familias. Hermoso, ¿cierto? Conviértete en un partero de sueños de otro. Ese partero de sueños que siembra semillas, que le da a otro, que aporta, que bendice. Yo de verdad que admiro la obra de tantos misioneros que siembran. Saben, en el colegio tenemos varios niños becados de personas que les pagan la educación a niños que no pueden estudiar allí y es maravilloso. Estamos en un tiempo hoy donde hay mucha dificultad y tú dices, voy a regalar esta lista de libros a este niño, le voy a comprar un bolso, le voy a dar un uniforme. Puedes sembrar semillas, puedes ser el partero de los sueños de otro. Puedes ayudar incluso con una palabra o incluso trayendo gente a la iglesia. Es una bendición. Y yo cuento este testimonio porque hace 25 años esa mujer que me regaló mi primera Biblia, esa mujer que me dedicó tiempo a enseñarme de la palabra, ella no sabía que su semilla iba a dar tanto fruto. Ustedes son la cosecha de lo que hace 25 años esa mujer sembró en mí. Y tú puedes ser esa mujer sembrando en la vida de otros. Cuando tú sirves en la iglesia, cuando tú le dedicas tiempo a alguien, a escucharlo, a orar por esa persona, tú estás sembrando en la vida de otros. Y Dios no te va a dejar sin recompensa. Dios es fiel. Conviértete en ese partero de sueños. Hace varios años, Bernardo se paró aquí y dijo, ayúdenme a orar, tenemos un sueño de cambiar el sonido de la iglesia. Y yo recuerdo que a las pocas semanas un hombre se le acercó y le dijo, pastor, Dios puso en mí el que yo siembre el sonido de la iglesia. ¿Qué va a cambiar? La consola, las cabinas, aquí está mi aporte. Miren, y vimos cómo ese hombre contribuyó a ese sueño de la casa de Dios y cómo Dios lo bendijo en su empresa. Porque Dios es fiel. El Señor quiere que te intereses por su reino, que te intereses por su casa. Y no solo económicamente, sino en lo que te digo. Yo quiero estar en el ministerio de oración. Yo quiero estar en el ministerio de grupos de crecimiento. Yo quiero aportar para la vida espiritual de otros. Porque eso que tú siembras en otros, el Señor te va a dar una cosecha para que un día tus hijos sean evangelizados. Para que un día tu familia conozca. Y yo soy un testimonio de eso. ¿Sí? Mi mamá no venía a la iglesia, pero le mandó una vecina cristiana. ¿Ah? ¿Y dónde está mi mamá? No, orando con la vecina. Yo, gloria a Dios, Señor. ¿Sí? Si de pronto tu familia a través de ti no llega, hay otros que le van a hablar a tu familia del Señor. Pero encárgate tú de ser un sembrador generoso. Siembra esa semilla, regala una Biblia, postúlate como un voluntario en la iglesia para servir. Para Dios ningún servicio en la iglesia es pequeño ni es grande. Hoy, ¿cuántos son papás aquí y tienen niños allá en Manantial Kids? Esas profesoras de allá están cuidando a sus hijos. Están sembrando semillas en la vida de sus hijos.
muchas de ellas no tienen hijos, pero Dios les va a dar sus hijos. ¿Sí? Y muchas de allá que son mamás están sembrando en la vida de otros niños y Dios va a guardarlos de ellas. Porque es una cadena, estamos sembrando. Y les digo, el hombre donó el sonido, la iglesia cambió su sonido y el sonido que cambiamos lo donamos a otra iglesia que lo necesitaba. Es una bendición. Ustedes diezman y ofrendan en esta iglesia y la iglesia diezma y ofrenda en otras iglesias. Porque es la ley de la siembra y la cosecha, para que podamos ser bendecidos por el Señor. Y la última clave, la obediencia. Tu fe será estirada cuando obedeces. ¿Por qué cuando obedeces? Porque si escuchas la palabra y no la pones en práctica, dice la Biblia que te engañas a ti mismo. Entonces, fe sin acción está muerto. Necesitamos ver las obras a través de tu obediencia. Dios te mandó algo. Dios te dijo, siembra esta semilla, ve, dona este mercado, recoge a esta persona. Y tú no obedeces, va a estar incompleto. Entonces, cuando Dios te dé una orden, tú tienes que obedecer. Vas a tener que avanzar con una acción. No puedes quedarte solo en escuchar. No puedes quedarte en escuchar. Y anhelo hoy que muchos se vayan desafiados a decir, este es el año en que me voy a capacitar en la iglesia para servir. Este es el año en que voy a sembrar en la vida de otros. Este es el año en que voy a orar por ese sueño que Dios colocó en mi corazón y voy a empezar a dar pasos de fe para que te muevas en una acción. El milagro ocurrirá cuando te atrevas a dar pasos de fe, desafiando la lógica, desafiando el temor al ridículo, el temor al fracaso. El milagro va a ocurrir cuando tú rompas tu lógica. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Y será así? Tal. No, porque el Señor no quiere que tú lo entiendas. El Señor solamente quiere que tú obedezcas. Entonces en ese momento vas a poder ver el obrar de Dios. Y Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Dígalo conmigo, nada hay imposible para el Señor. Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Dígalo conmigo, yo creo, por eso es posible. Y si tú siembras, el Señor te va a dar una cosecha abundante. Ten presente que el Dios en que hemos creído es un Dios de milagros. Si tienes un Dios de milagros, tú podrás ver milagros en tu vida. El Salmo 22, verso 4 dice, nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. ¿Qué tal si lo leo otra vez? Salmo 22, verso 4 y 5. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. ¿En dónde necesitas que tu fe sea estirada este año? Vamos, levante sus bracitos al cielo y me voy a estirar. ¿Qué significa que te vas a incomodar? Incomode al de al lado, muévalo ahí un poquito, incomódalo, dile, sal de tu zona de confort, sal de tu zona de comodidad. Atrévete a dar los pasos de la fe. Y quiero que se queden hoy con la imagen de esos hombres cargando esa camilla, con el obstáculo de la multitud. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú para llevar tu objetivo, tu meta, tu sueño? Es llevar a ese hombre en esa camilla delante de Jesús. ¿Qué harías tú? Lo imposible, ¿cierto? Lo que parece imposible. Esos hombres fueron desarmando ese techo, montándose en esa escalera y llevando a ese hombre allá. No se rindieron. Significa que hay que perseverar, insistir, avanzar para que puedas conquistar. Quiero invitarte a orar. Vamos a pedirle al Señor hoy que desafíe nuestra fe en este nuevo año. Que aprendamos a sembrar, que podamos soñar de la mano de Dios y que ante las necesidades asumamos los retos. ¿Qué tal si levantas tus manos al cielo y le dices, Señor, yo creo que tú eres el hacedor de milagros y mi Dios es poderoso para recompensar mi fe? Gracias porque estás aquí esta mañana, Señor. Gracias porque eres poderoso, Padre, para hacer las cosas diferentes. Gracias porque me amas, Señor. Porque aquel que empezó la buena obra en mí, la va a perfeccionar. Padre, desafíame. Muéveme, Señor.
de toda zona cómoda en la que estoy. Te lo pido hoy en el nombre de Jesús. Y ayúdame, Señor, a ser sensible a las necesidades de otros, Padre. Que yo pueda ser ese sembrador de tu casa, de tu reino, de mis hermanos, de mis vecinos, Señor. Aún dando palabra, ánimo, aliento, un consejo, trayéndolos a la iglesia, Padre. Ayúdame, Señor, a sembrar semillas que van a dar una gran cosecha. Gracias, Señor, porque hoy acepto el desafío con valentía. No voy a huir de la situación. Voy a ver las oportunidades para confiar en ti, Señor. Y te voy a dar gracias en medio de la necesidad. Vamos, dé gracias por la necesidad. Dígale gracias, Señor. Gracias por esta necesidad, porque es una oportunidad para que mi fe crezca. Voy a ver el poder tuyo, Señor, sobrenatural. Hoy oro, Señor, por una fe creciente. Ayúdame a confiar en ti, Señor, profundamente, Padre. A no vacilar, a no ser de doble ánimo, a ser un hombre y una mujer comprometidos, Señor. Vamos, dile, me voy a comprometer con mi fe, me voy a comprometer con mi iglesia, me voy a comprometer con mi vida espiritual. Voy a dejar de estar por los laditos, voy a dejar de ser un visitante. Quiero convertirme en columna de tu casa, Señor, para que muchos te conozcan, para que mi familia te conozca, Padre, para que muchos en el mundo, Señor, puedan entrar a tus atrios. Porque yo soy puerta de bendición para que muchos lleguen a conocerte. Y ahora, Señor, ayúdame a recordar los testimonios. Ayúdame a recordar todo lo que has hecho, Señor, conmigo. Para que yo pueda creer que el que lo hizo una vez, lo hará otra vez. Que eres poderoso para hacerlo, Señor. Y ayúdame a ser ese partero de sueños, esa partera de sueños, de los sueños de otros. Gracias, Señor. Gracias. Sé que tú puedes montar